Buenos días, ¿cómo están los alumnos? Un abrazo desde acá de Viña del Mar, Chile, para todos aquellos que tienen hambre de la palabra de Dios. Y una de las cosas que aprendimos en la escuela, que queda como un hábito bueno, es la puntualidad. Son las 9 de la mañana, las 10 de la mañana de Chile. Acá estamos en esta bella ciudad de Viña del Mar, dispuestos para compartir este tercer día de la escuela de Nuevo Pacto. Hoy veremos el capítulo 4 y vamos a hablar de la huiostesia, el heredero niño que nada difiere del esclavo. Eso fue exactamente lo que Pablo les dijo a los hermanos de Galacia. Así que vamos a darle gracias a Dios, les invito a orar y arrancamos con la escuela. Padre, te damos gracias por este día que tú nos regalas, porque nos impartes tu conocimiento, tú mismo te impartes a nosotros como el conocimiento pleno. Gracias porque podemos accesar a ti, tener tu mente, ser edificados en una estructura celestial de pensamientos, no conforme a los rudimentos del mundo, ni conforme a lo que el mundo establece como la verdad absoluta, sino nosotros formados en ti, con una mente escritural, una mente de vida Zoe, una cosmovisión del mundo desde el reino, no como se ve el cielo desde la tierra, sino como se ve la tierra desde el cielo, de los lugares celestiales en los cuales ya estamos sentados juntamente con Cristo. Pedimos que abras nuestro entendimiento, que actives la inteligencia espiritual para poder atrapar, recibir, para poder comprender y recibir todo lo que tú tienes para nosotros. Aprender y aprehender, atrapar para nosotros. Nos ponemos en tus manos. Yo bendigo a todas las personas que ya están conectadas y los que verán esta clase en diferido. Gracias, Señor. Te adoramos este día, te levantamos y te ponemos por encima de todo. Santificado sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a entrar entonces a la cuarta lección, aunque ya este es el tercer día. Lo que pasa es que una lección la tuvimos que ver en dos clases. Entonces, lo que vamos a ver ahora tiene que ver con el heredero niño, que nada difiere del esclavo. No tiene acceso a las riquezas del padre por falta de desarrollo, porque vive este evangelio de la eterna infancia. Gálatas capítulo 4, verso 1 al 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, pasado, pretérito, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. La forma de pensar, de leer, la cosmovisión del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, enviando a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción
la huiostesia, de eso vamos a hablar ahora. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Lo primero que necesitamos saber acá es la diferencia entre un hijo y un esclavo. El hijo es engendrado. El esclavo vive en la casa, pero dijo Jesús, el esclavo no queda en la casa para siempre. El esclavo se refiere a que tiene otro padre, ¿no? Tiene otra genética. Esto es muy importante. Nació de otro vientre. Pablo está tratando de describir esto y también se lo menciona a los Gálatas. Dice que Abraham tuvo 2 hijos, un hijo con Sara y otro hijo con Agar, el hijo de la esclava. Y Sara dijo, ella a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con la libre. Y aquí Pablo repite el patrón, entre tanto que el heredero es niño, ya es heredero, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Ahora, todos somos hijos de Dios. Tanto Isaac como Ismael eran hijos de Abraham. Eran hijos del mismo padre, pero de distintas madres. Uno era hijo de la ley, de la esclavitud, y el otro era hijo de la gracia, Sara. Aunque ambos eran hijos del mismo padre, vinieron de vientres distintos. Ese es el drama que hoy existe en las iglesias. Todos somos hijos de Dios, pero no a todos se nos ha revelado en las glorias del nuevo pacto, en que ya no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y Pablo dice que tanto Sara como Agar son 2 montes. El monte Sinaí, que es un pacto, el viejo pacto, y el monte de Sión, que es el nuevo pacto. Ahora, ¿cuál es el drama que se vive cuando uno empieza a vivir el evangelio de la eterna infancia? Porque Pablo dice en Hebreos, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, todavía sois niños. O sea, hay, yo le llamo el síndrome de Peter Pan. ¿Cuál es el síndrome de Peter Pan? Te niegas a crecer. Te enamoraste de esa etapa infantil donde todo te lo hacen, donde lo único que tienes es juguetes. Te gusta ese ambiente, ¿no? Lo que le llaman el síndrome de Peter Pan. Nos negamos a crecer. Pero el Espíritu Santo, dice Pablo, es el espíritu de adopción. El espíritu de adopción, el cual clama Abba Padre, es el Espíritu Santo nos fue dado para llevarnos a la mayoría de edad. Y aquí quiero tocar un punto extremadamente importante. La diferencia estructural del nuevo pacto con el antiguo pacto es que el antiguo pacto es externo, todo está afuera, las demandas están afuera, las bendiciones están afuera, pero en el nuevo pacto todo es interno. Y quiero poner un ejemplo. Supongamos que tú tuvieras un árbol de limones en el patio de tu casa. De hecho, yo planté hace 2 o 3 años un árbol de limones y ya dio sus primeras flores. Estamos muy contentos, vamos a tener limones. Tú tienes un árbol de limones que está apestado, que no está en una condición saludable, y le pones un cartel ahí al lado, un cartel con una estaca y lo clava y le dice, este año tienes que dar 300 limones. El árbol mira ese cartel y trata de hacerlo, pero no tiene las condiciones naturales para producir esa cantidad de frutos.
Ese sería el viejo pacto. El nuevo pacto sería que yo tengo la habilidad de devolverle al árbol la condición de saludable, devolverle la vida en plenitud. Y ese árbol va a dar no solo 300 limones, va a dar 500 limones. Y el cartelito no es necesario, saquémoslo. Esa es la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. El nuevo pacto es Cristo en nosotros, provocando lo que nosotros jamás podríamos provocar. Cristo en nosotros, y para que Cristo pudiera vivir en nosotros, Él tuvo que experimentar un proceso, un Cristo procesado. Hay dos cosas que Jesús, el Hijo Eterno de Dios, no era en estado natural. Primero, Él no era carne, por eso se hizo carne. Dice Juan 1, y el verbo se hizo, porque originalmente no era. ¿Y por qué se hizo carne? Porque la carne fue el pago para la redención. Otra vez, la carne es para la redención. Y luego, 33 años después, al morir, ser sepultado y resucitar, se hizo espíritu vivificante. ¿Dónde encontramos eso? Primera de Corintios 15, 45. Dice, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el postrer Adán fue hecho espíritu vivificante. ¿Qué significa ser hecho espíritu vivificante? Que fue impartido en nosotros, fue vaciado en nosotros. Es como esta taza de café. Está bonita la taza de café. Es como esta taza de café que yo le echo leche. ¿Y qué tengo? Una taza de leche, pero si yo le vuelco el café, ya no tendré café con leche. O sea, la leche y el café juntos producen un tercer elemento que es el café con leche. Nuestro espíritu recreado, nacido de nuevo, se ha mezclado con el espíritu de Cristo. Él fue hecho espíritu vivificante y ahora somos un espíritu mezclado. Yo no tengo el espíritu del mundo, dice Pablo, ahora tengo el espíritu de Dios. Por lo tanto, en un sentido ilustrativo, nosotros somos café con leche. Tenemos un espíritu mezclado. Por eso Pablo no tenía empachos en decir, digo yo, no el Señor. Cuando le escribía a los Corintios, digo yo, no el Señor. Y pienso que yo también tengo el Espíritu del Señor. O sea, Pablo llegó a un punto de madurez en que él dijo, si lo digo yo es como que lo dice el Señor, porque yo tengo el Espíritu del Señor. A ese punto debemos llegar todos de hablar Dios, de hablar Cristo. Cuando tú empiezas a leer el capítulo 1 de Apocalipsis, donde Juan tiene esta revelación en la isla de Patmos, y luego le dice, escribe a las 7 iglesias de Asia. No es que habían 7 iglesias, había muchas más, pero estas 7 iglesias fueron escogidas providencialmente porque en ellas están contenidos todos los principios necesarios para enseñarnos a nosotros que somos la iglesia de todos los tiempos. Pero ¿cómo termina? Dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque es una iglesia niña, es una iglesia infante, una iglesia que todavía está tomando leche. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero cuando tú llegas al final del Apocalipsis, cuando ya la esposa ataviada para su marido desciende del cielo, una iglesia madura, ¿cómo dice Apocalipsis? El Espíritu y la iglesia dicen, ven. Ya no es el Espíritu hablando a la iglesia, sino es el Espíritu y la iglesia dicen, ven. Ese es el nivel al que el Espíritu Santo, que ya nos ha sido impartido, nos tiene que llevar. Pero quiero aclarar, y esto lo voy a estar repitiendo en todas las clases de una u otra forma, que la diferencia del antiguo pacto con el nuevo
es que en el antiguo pacto todo era externo, estoy con ustedes, pero estaré en ustedes. Ustedes están contentos de tenerme. Juan dice, y habitó entre los hombres y vimos su gloria. Todo es afuera, es el Cristo objetivo, al Cristo que era necesario seguir. Sígueme. Pero nosotros hoy no somos seguidores de Cristo, somos el domicilio de Cristo, la habitación de Él. Eso cambia radicalmente todo. Yo sé que lo que estamos enseñando es altamente peligroso para el sistema religioso establecido. Porque ahora tú, dice Pablo, tenemos tesoros en vasos de barro. Nosotros todavía seguimos siendo barro, estuche de barro. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y Pablo termina este pasaje glorioso diciendo, llevando por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y aquí tenemos enfrente algo extraordinario. Yo creo que esta es una de las glorias del nuevo pacto. Entonces dice Gálatas 4 del 1 al 7, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción, huiostesia, de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, el espíritu de adopción, dice Pablo. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios y por medio de Jesucristo. El Espíritu Santo no nos fue dado para hablar solo en lenguas y convertirnos en pentecostales saltarines. Todo eso está bien, no deje de hacerlo, pero el Espíritu Santo es para algo mucho más trascendente. Es para llevarnos a la adopción, a la mayoría de edad. La palabra adopción en el griego es huiostesia. En el concepto bíblico oriental significa declarar a un hijo mayor de edad. Esto lo hacía el padre cuando el hijo cumplía 30 años. Gálatas capítulo 4, verso 2, dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y el tiempo eran los 30 años de edad. El hijo cumplía 30 años y el padre hacía una fiesta, un fiestón. Ya les voy a explicar. Pero saltemos a Juan capítulo 1, verso 11 al 13. Juan capítulo 1, verso 11 al 13. A los suyos vino. No dice a los, plural, sino a lo suyo. Y los suyos, plural, no le recibieron. Otra vez, a lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Él vino a lo suyo. ¿A qué vino? Vino a engendrar hijos, a fin de llevar muchos hijos a la gloria, el propósito eterno. Traer muchos hijos, los cuales eran incluidos por el perdón, la regeneración, la redención, y luego les imparte su vida para que tengan su vida y su naturaleza. Es como cuando tú te casas
con una mujer y empiezas a tener hijos que tienen tus genes. Lo mismo Dios. Dios dice para llevar muchos hijos a la gloria, pero estos son hijos engendrados. El problema con la palabra adopción es que acá en Occidente adopción significa ir a un hogar de menores donde hay niños abandonados. Entonces tú a través de un trámite legal, tú adoptas un niño, es adoptado, ¿no? Pero el Estado y las leyes te confieren a ti el derecho, ¿no? La potestad sobre el niño y después de un tiempo le puedes poner tu apellido. Así que yo puedo adoptar un niño que se puede llamar Pedro y le doy mi apellido, Pedro Márquez. Pero cuando tú lo miras, no se parece a mí. Es adoptado en el sentido occidental. Yo le di legalmente mi hijo, pero genéticamente no. En el caso nuestro, nosotros no somos hijos legalmente reconocidos solamente. Nosotros somos engendrados. Esto es extraordinario. El apóstol Pedro dice que tú y yo hemos renacido, como nacer de nuevo, lo que le habló Jesús a Nicodemo aquella noche. Hemos renacido no de esperma, no de simiente corruptible, sino de la simiente incorruptible por la palabra de Dios. La palabra de Dios es el esperma de Dios, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que nosotros tenemos la naturaleza divina y la vida divina. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta vida eterna, la vida Zoe, para que tenga vida Zoe. Nosotros hemos recibido la impartición de esa vida. Y también tenemos su naturaleza. Por eso Pedro también dice, hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Y quiero que captures esto. Nosotros no somos personas buenitas que dejamos de drogarnos, dejamos de adulterar, de robar, de mentir, de fumar, de emborracharnos. Y todo eso son como los efectos colaterales, ¿no? de este nuevo nacimiento. Nosotros tenemos la naturaleza divina. Yo siempre uso esto y por ahí me hacen bromas, pero es que estas son las verdades que debemos repetirnos todo el tiempo a nosotros mismos. Dice, no son engendrados por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón. O sea, yo naturalmente soy hijo de Pablo Márquez y de Uberlinda Figueroa. Yo tengo genéticamente en el plano natural esos genes. Pero el verdadero Lucas, el espíritu, ellos engendraron este cuerpo, pero el espíritu que es dado por Dios, el verdadero yo ha sido engendrado por Dios. Yo soy un espíritu glorificado. Tú eres un espíritu glorificado que habita en un cuerpo que aún no ha sido glorificado. Y ese es el gran dilema. Esa es la gran, digamos, dicotomía interna. Nosotros somos nueva creación porque fuimos engendrados por el esperma de la palabra. Todavía habitamos en un cuerpo que aún no ha sido glorificado. Entonces ese es el testimonio que tú tienes todos los días. Tú te miras al espejo, tú no ves tu espíritu glorificado. Tú ves tu cara que se va arrugando. Yo tenía pelo negro y se me fue poniendo blanco. Me voy santificando de a poco. El espíritu, que es el verdadero yo, tú no lo ves. Por eso estamos más familiarizados con lo que vemos. Pero lo que vemos no es real. El espíritu es real. Cuando David estaba por morir, estaba en el lecho de muerte. El rey, el gran rey, retirado ya hace mucho tiempo en los cuarteles de invierno,
El rey, como dijo el poeta, el rey agoniza. Y ahí está David y hace venir a todos sus hijos alrededor de la cama. Y se introduce, se presenta a sus hijos. Una cosa rarísima. Es como que yo me estuviera muriendo y hago venir a Vanessa, a Gerson, a Benjamín y a Jairo y los pongo alrededor de mi cama y me presento. Yo soy Lucas Márquez, hijo de Pablo Márquez y de Uberlinda Márquez. ¿Qué sentido tiene si los hijos crecieron con él? Pero hay un principio profético. Esto es lo que dice David. Yo soy David, hijo de Isaí, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Yo soy David, hijo de Isaí. Punto. El ungido del Dios de Jacob. Esto ya es otra cosa. Naturalmente soy el hijo de Isaí. Pero el ungido del Dios de Jacob no tiene nada que ver con Isaí. Yo soy el hijo de Isaí, pero soy el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Son dos cosas distintas. Y eso tú tienes que verlo. Yo soy Lucas Márquez Figueroa, pero soy el hombre de Dios, el hijo de Dios, un apóstol asignado a las naciones. Y eso no tiene nada que ver con Pablo Márquez y con Uberlinda Figueroa. Son dos cosas distintas. Entonces, hoy somos nueva creación. Estas cosas deberías estarlas anotando, porque son muy importantes. No tenemos prisa. Usted dice, ya avancemos en la lección. Tranquilo, el bosquejo es solo una guía, una pauta, nada más. Ahora, ¿qué significa ser engendrados, no? Significa que, esto le iba a decir, si un perro engendra, nace un perro. Si un caballo engendra, nace un caballo. Si un hombre engendra, nace otro hombre. Pero si Dios engendra, ¿qué nace? Porque aquí dice, somos engendrados no de sangre y carne, sino engendrados de Dios. Si Dios engendra, primero, convengamos, Dios engendra a través del esperma de su palabra. Si Dios engendra, ¿qué nace? Nace algo que tiene la naturaleza y las características divinas. A nosotros nos ha costado 2000 años entender esto que es básico. Nosotros no somos personas tratando de portarnos bien. Nosotros somos hijos de Dios engendrados que estamos aprendiendo a vivir esa nueva creación. Porque entramos a este mundo como vieja creación. Algunos se convirtieron a los 30, otros a los 40. Tuviste 4 décadas para ser educados en la vieja creación. Y ahora se te imparte la nueva creación. Eres nueva criatura, pero todavía batallas con la vieja creación, aunque eres nueva creación. Aprender a vivir la nueva vida. Ese es todo el tema. ¿Y cómo Pablo lo grafica esto? Dice, desvestidos del viejo hombre. Desvístete, sácate todo, tira todo para afuera, desvístete del viejo hombre que está viciado conforme a sus hechos y vístete del nuevo, creado según Dios. O sea, es un tema de desvestirnos, de saltar fuera de ese ropaje y vestirnos del nuevo hombre. Este es un acto de fe, o sea, creer que somos lo que Dios dice que somos. Muy bien. Ahora, la adopción, la huiostesia. La adopción era una ceremonia y también una fiesta, un fiestón, donde el padre le daba a su hijo adulto el título de la adopción, lo que para nosotros los occidentales sería la mayoría de edad. Eso acá se cumple automáticamente, pero en Oriente era el padre que le daba la adopción. El padre hacía una fiesta
invitaba a todos los vecinos, a los ancianos del pueblo. ¿Y qué hacía? Se tomaba el anillo, se lo sacaba, se lo ponía a su hijo y celebraba la fiesta. A partir de ese momento, cuando se celebraba la huiostesia, el hijo entraba en la mayoría de edad legal y podía disponer de los bienes del padre, podía firmar los cheques, usar la tarjeta de crédito, comprar, vender, tomar decisiones, siempre y cuando estuviera bajo la autoridad del padre, pero tenía todos los derechos. Esta era la fiesta de la huiostesia, de la adopción. ¿Recuerdan cuando Jesús llegó al Jordán? Disculpen. ¿Recuerdan cuando Jesús llegó al Jordán para bautizarse? Jesús, no sabemos que haya hecho milagros antes del bautismo, porque hay un vacío histórico entre el Cristo niño y los 30 años. Se le han inventado muchas historias a Jesús, pero lo único que la Biblia nos dice de la infancia y de la adolescencia de Jesús y de su juventud es que crecía en gracia y en sabiduría. O sea, la Biblia considera que es todo lo que necesitamos saber de Cristo en ese periodo, que Él crecía en gracia y en sabiduría. Es lo mismo que debemos crecer nosotros. De manera que no se dice más, y la Biblia pudiera haber dado muchos detalles cuando Jesús tenía 16 años, 19, 22, pero omite todo y lo resume así. Y el niño crecía en gracia y en sabiduría para con Dios y para con los hombres. Es lo mismo que debemos crecer nosotros, en gracia y en sabiduría para con Dios y para con los hombres. Es todo. Y en eso estamos creciendo en gracia y en sabiduría. Muy bien. Jesús estaba en el Jordán. Eso lo tienes en tu lección un poquito más adelante, pero permíteme este santo desorden, ¿no? Ya vamos a llegar ahí. Venía Jesús desde Galilea hasta Juan al Jordán. Ese es el relato. Vino Jesús desde Galilea hasta Juan al Jordán para ser bautizado por él. Cuando tú miras el mapa, Jesús caminó como 7 días. Caminó 7 días desde Galilea hasta el Jordán, solamente para ser bautizado. Él no vino al templo para reportarse con los sacerdotes, vino al Jordán. Y Juan no vino del templo, Juan vino del desierto de Judea. Así que aquí tenemos una reunión trascendente que marcaría la historia en las aguas del Jordán, ignorando completamente el sistema religioso imperante del momento. Entonces Juan bautizó a Jesús, al principio se negó, no quería, lo bautizó, y cuando Jesús sale del agua, la voz del cielo, el Padre, dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, a él oíd. O sea, lo que hizo el Padre, celebró la huiostesia, porque no sabemos que Jesús antes del bautismo hubiera hecho milagros. No sabemos, no hay registro. Pero después del bautismo, cuando el Padre trajo a todo el pueblo a las riberas del Jordán y encomendó a Juan el ministerio de la recomendación, y Juan lo bautiza, en ese momento Jesús entra en la huiostesia, entra a tener todos los derechos del Padre. Los evangelios dicen: el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio ha dado al Hijo. Este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia, a él oíd. Esto mismo lo repite en el monte de la transfiguración. Y quedó Jesús solo, y Jesús dijo: a él oíd, dijo el Padre, a él oíd. No a mí, a él oíd. O sea, le transfiere los derechos de juzgar todo. Entonces, esto es muy importante porque después
Jesús, inmediatamente que sale del agua, ¿dónde va? Al desierto, para ser tentado por el diablo. Fue la derrota más vergonzosa de Satanás. O sea, ahí fue derrotado. Jesús derrotó a Satanás en el desierto. Le pegó hasta por si acaso. No voy a entrar allí, pero cuando Jesús vuelve, dice, volvió en el Espíritu. Volvió del desierto en el poder del Espíritu y se desataron los milagros. Toda clase de milagros, la autoridad puso patas para arriba una nación completa que fue cuna de 4 religiones. Hay 4 libros en la Biblia que relatan los breves 3 años y medio del ministerio de Jesús. Así, fue explosivo, fue extraordinario. O sea, tomó posesión, fue llevado a la adultez, fue llevado a la mayoría de edad. La huiostesia, lo que se celebró en las riberas del Jordán fue la huiostesia. Entonces, vamos a ver las 3 etapas del crecimiento de todo hijo de Dios. En el idioma griego hay 3 términos para señalar las 3 etapas de un hijo. Los que son padres sabemos, ¿no? Mis 3 hijos ya son mayores, casados, son padres, pero he vivido todas las etapas con ellos, ¿no? Entonces hay 3 etapas. Primero, la palabra teknion, un hijo pequeñito o un infante, teknion. El segundo término es teknon, un hijo adolescente. Tiene músculos, son más grandes que tú, pero con una inmadurez que asombra, ¿no? Le llaman adolescentes, que adolecen. 3 huyos. Un repaso. Teknion, un hijo pequeño o infante. Teknon, un hijo adolescente. Y huyos, un hijo mayor de edad, que ha sido colocado mediante la huiostesia, mediante la adopción, en posesión de todos los privilegios, derechos y responsabilidades del padre. O sea que la diferencia entre la adopción de Occidente para nosotros y la de Oriente es que en Occidente tú vas a un hogar de menores y adoptas un niño abandonado y lo haces legalmente tu hijo. En Oriente la adopción era una ceremonia en donde el padre ponía a su hijo que había engendrado en posesión de todos los derechos y para eso lo declaraba públicamente en una fiesta. Primera de Juan, capítulo 2, versos 12 y 13. Aquí aparece teknon, teknion y huyos. Os escribo a vosotros, hijitos, teknion, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, huyos, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, teknon. ¿Te das cuenta? Hijitos, jóvenes, padres, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, teknion, porque habéis conocido al Padre. Estas 3 etapas están claramente manifestadas en la vida de Jesús. Veamos, Jesús, teknion, Lucas 2, 7, y dio a luz a su hijo primogénito, el Cristo bebé, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Ese es el hijo teknion. El Jesús teknon, el Jesús ya no tan chiquito. Lucas 2, 46 al 49. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y la gente estaba maravillada de su sabiduría. Un niño que fluía un conocimiento porque él es el eterno Hijo de Dios.
Y finalmente el Cristo huios. Lucas 3, 21 y 23. Y aconteció cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Dios el Padre celebra la huiostesia, llevando a su Hijo al Jordán delante de todos los vecinos y ancianos, según la costumbre oriental, y lo declaró desde el cielo y lo puso sobre todos los derechos de su reino. ¡Wow! Ese es el derecho que ahora viene a los que estamos dispuestos a través del Espíritu Santo a ser llevados a la mayoría de edad. Jesús salió del agua diferente, tanto en relación como en privilegio con respecto al Padre. No sabemos que Jesús haya hecho milagros antes del bautismo, ni que haya sanado enfermos, no lo sabemos. Pero después que él fue bautizado y volvió del desierto, explotó la autoridad de él. En Lucas capítulo 4, verso 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Dije hace un rato que Pablo en el libro de Romanos le llama al Espíritu Santo el Espíritu de adopción. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿Te das cuenta? Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Es dueño de todo, pero no dispone de la herencia. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Dice Pablo: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Asocia temor con esclavitud. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, la huiostesia, por el cual clamamos: Abba, Padre. Otra vez digo, el Espíritu Santo no nos fue dado solamente para tener, no sé, yo siempre digo, una especie de orgasmos espirituales. Hay gente que va a los cultos a tener orgasmos espirituales, salta, grita, suda, baja 2 kilos, danzando, pa. Prediqué una vez en una iglesia donde la gente cantó por 2 horas, sudados, danzaban con el pelo para allá y para acá, y cuando comenzamos a fluir la palabra, se durmieron, la mitad de la congregación durmiendo. Claro, después de 2 horas de sudar como testigo falso, ¿qué gana va a tener de escuchar una palabra, no? Entonces, el Espíritu Santo no te fue dado solamente para saltar 2 horas, sino para entender la revelación, el corazón del Padre hacia ti, y para que seas llevado a la madurez. Porque mucha de esa gente que salta en las iglesias, y yo salto, ojo, yo hablo en lenguas, yo, si quieres definirme dentro de algún casillero, yo soy pentecostal, lo que se entiende del pentecostalismo. Creo en las lenguas, creo en saltar, en danzar, creo en ser expresivo, todo eso. Y si tú vienes a nuestras reuniones vas a ver que es así. No tengo problema con que alguien grite ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! No me afecta, tranquilo. Pero hay algo más. Esa misma gente que a veces tiene esos orgasmos espirituales el día lunes, son como un tallarín cocido, no hay forma de pararlos. Desanimados porque no tienen un fundamento, no tienen la revelación, no saben quiénes son, tienen una enorme crisis de identidad. Vamos a dejar hasta aquí, ya cumplimos la hora y le voy a pedir a mi esposa que corte la transmisión para que ustedes tengan un tiempo de recreo.
puedan ir al baño, tomar café, relajarse un poco y en 15 minutos más exacto retomamos la segunda parte que viene espectacular. Bendiciones.